Bienvenidos, amantes de la oscuridad. Esta noche abrimos las puertas de un salón lleno de sombras y secretos. Un relato donde la muerte no toca la puerta, simplemente entra. Ponte cómodo, ajusta tus audífonos y permite que Edgar Allan Poe te envuelva en su danza macabra. Comienza La Máscara de la Muerte Roja. La muerte roja había destruido el país por mucho tiempo. Nunca antes una peste había sido tan mortal ni tan terrible. Su símbolo era la sangre, un rojo profundo y aterrador. La enfermedad empezaba con dolores muy fuertes y un mareo repentino. Luego, la piel comenzaba a sangrar por los poros y la muerte llegaba enseguida. Las manchas rojas que aparecían en el cuerpo y en la cara de la víctima eran la señal de la peste. Esa marca hacía que todos la evitaran. Todo el proceso, desde el inicio hasta el final, ocurría en solo media hora. Pero el príncipe Próspero era alegre, valiente e inteligente. Cuando su reino quedó casi vacío por la peste, reunió a 1000 caballeros y damas de su corte y se encerró con ellos en una de sus abadías fortificadas. El lugar era grande, hermoso y construido según el gusto excéntrico pero elegante del príncipe. Una muralla alta y fuerte rodeaba todo y las puertas eran de hierro. Apenas entraron, los cortesanos llevaron fraguas y martillos pesados para soldar los cerrojos, cerrándolo todo por completo. No querían que nadie pudiera entrar ni salir, ni siquiera por desesperación. La abadía tenía comida y provisiones de sobra. Con esas medidas creían que podían desafiar la enfermedad. Decidieron olvidar el mundo exterior, que cada uno se ocupara de su propio destino. Allí dentro, el príncipe tenía todo preparado para divertirse. Bufones, artistas, bailarines, músicos, belleza y vino. Todo eso, junto con la seguridad, estaba adentro. Afuera estaba la muerte roja. Cuando habían pasado 5 o 6 meses desde que el príncipe y sus invitados se encerraron, y mientras la peste seguía causando estragos afuera, Próspero organizó un gran baile de máscaras para sus 1000 amigos. Era una fiesta increíblemente lujosa. Antes de describir la celebración, debo explicar cómo eran los salones donde se realizaba. Eran 7 habitaciones, una detrás de otra, como una serie de estancias imperiales. En los palacios comunes, los salones suelen estar alineados de forma recta, con puertas dobles que permiten ver todo el pasillo de un solo vistazo. Pero aquí no. El príncipe, apasionado por lo extraño, había diseñado algo completamente distinto. Las estancias estaban colocadas con giros irregulares, de modo que solo se podía ver una sala a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco cambio de dirección. A la mitad de cada pared, a ambos lados, había una ventana gótica estrecha que daba a un corredor exterior. Las ventanas tenían vitrales cuyos colores combinaban con la decoración de cada habitación. La primera sala, al este, estaba decorada de azul y sus cristales eran del mismo color. La segunda era púrpura, la tercera verde, la cuarta naranja, la quinta blanca y la sexta violeta. La séptima habitación era muy distinta. Estaba completamente cubierta de terciopelo negro desde el techo hasta el suelo, que también estaba alfombrado con el mismo material. Sin embargo, sus ventanas no eran negras, tenían vitrales rojos del color de la sangre. A pesar de que había muchos adornos dorados, ninguna de las 7 salas tenía lámparas, velas ni candelabros. La luz venía de los corredores externos donde había grandes trípodes con braseros encendidos. La luz roja, azul o verde atravesaba los vitrales y llenaba cada sala con colores intensos y fantásticos. Pero la última habitación, la oscura,
tenía un efecto especialmente escalofriante. La luz roja que pasaba por los cristales teñía las paredes negras y daba a los rostros un aspecto tan extraño y aterrador que casi nadie se atrevía a entrar. En esa misma habitación había un enorme reloj de ébano apoyado en la pared del oeste. Su péndulo sonaba de forma grave y constante. Cuando llegaba la hora, el mecanismo producía un tañido claro y fuerte que obligaba a los músicos a detenerse y hacía que todos los bailarines se paralizaran. Cada campanada causaba un breve momento de inquietud. Algunos palidecían, y los más reflexivos se llevaban la mano a la frente, como si pensaran en algo oscuro y profundo. Pero apenas el sonido se desvanecía, todos reían aliviados. Los músicos se miraban entre sí, avergonzados de su propia reacción, y se prometían que la próxima campanada no los impresionaría. Pero pasados exactamente 63.600 segundos, el reloj volvía a sonar. Y otra vez regresaba el silencio, el temor y la reflexión. A pesar de todo, la fiesta era alegre y grandiosa. El príncipe tenía gustos muy particulares. Era especialmente sensible a los colores y cómo estos cambiaban un ambiente. No seguía las modas comunes. Sus ideas eran atrevidas, intensas y llenas de un brillo casi salvaje. Algunos podrían pensar que estaba loco, pero sus cortesanos sabían que no era así. Solo escuchándolo, viéndolo y estando cerca de él, podía uno darse cuenta de que su mente estaba completamente despierta. El príncipe había decorado él mismo gran parte de las 7 salas donde se hacía la celebración y también había elegido los disfraces. Los trajes eran realmente extraños. Había brillo, extravagancia, detalles inquietantes y un aire de fantasía casi sobrenatural. Se veían figuras con formas raras, colores inesperados y diseños que parecían sacados de un sueño o de la imaginación de un loco. En esas 7 salas, la multitud parecía una procesión de sueños moviéndose sin descanso, cambiando de color cada vez que entraban en una habitación distinta. La música de la orquesta sonaba como el eco de sus pasos, acompañando a esa visión tan extraña. Pero entonces, el reloj del Salón Negro volvía a sonar. En ese instante, todo se detenía. El silencio llenaba las salas, excepto por la voz del reloj. Los sueños quedaban paralizados, como estatuas. Sin embargo, los ecos se desvanecían rápido, apenas un momento, y una risa nerviosa flotaba entre los invitados al disiparse el sonido. Luego, la música volvía a crecer. Los sueños retomaban su movimiento y seguían recorriendo los salones iluminados por los resplandores de los trípodes. Pero nadie se atrevía a entrar a la 7ª sala, la del oeste. La noche avanzaba y una luz roja, más intensa, atravesaba los vitrales del color de la sangre. Las cortinas negras hacían parecer esa habitación aún más oscura y terrorífica. Y para quien se atreviera a poner un pie sobre la alfombra negra, el reloj de ébano dejaba oír un sonido apagado y solemne, más profundo que el que escuchaban los invitados que seguían bailando lejos en las otras salas llenas de alegría. Una gran multitud llenaba las últimas salas, donde la vida parecía latir con más fuerza. La fiesta seguía en pleno movimiento, hasta que comenzaron a sonar las campanadas que anunciaban la medianoche. Como ya mencioné, la música se detuvo, y los bailarines interrumpieron sus pasos. Una vez más, todo quedó paralizado por una angustiosa quietud. Pero esta vez, el reloj debía sonar 12 veces, y quizá por eso los pensamientos se volvieron más intensos en quienes, aún entre la fiesta, eran capaces de reflexionar. Tal vez también por eso, antes de que los últimos ecos del reloj se extinguieran, muchos de los presentes alcanzaron a notar la aparición de una figura enmascarada que hasta ese instante había pasado desapercibida.
Un murmullo corrió entre los invitados y pronto se transformó en un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente miedo, horror y repugnancia. En una reunión tan extraña como la que he descrito, es claro que una aparición común no hubiera causado tal conmoción. La extravagancia de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura recién llegada iba más allá, incluso de lo que el tolerante príncipe podía aceptar. En el corazón de los más valientes existen fibras que no pueden tocarse sin provocar emoción. Incluso el más despreocupado, aquel para quien la vida y la muerte no son más que un juego, sabe que hay cosas con las que no se debe jugar. Todos sintieron profundamente que el traje y la apariencia del desconocido no mostraban ingenio ni buen gusto. Su figura, alta y delgada, estaba envuelta de pies a cabeza en una mortaja. La máscara que cubría su rostro se parecía tanto al de un cadáver rígido que incluso una mirada detallada habría tenido problemas para detectar que era falsa. Es cierto que aquella multitud frenética podía tolerar, aunque no aprobar, un disfraz así, pero el enmascarado había ido más allá. Se había atrevido a adoptar la forma misma de la muerte roja. Su mortaja estaba manchada de sangre y su amplia frente y su rostro aparecían cubiertos con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se fijaron en aquella figura espectral que ahora avanzaba entre los bailarines con paso lento y solemne, como para resaltar aún más su papel, él se estremeció primero con terror o disgusto, pero enseguida su rostro se encendió de ira. El príncipe Próspero, enfurecido, gritó con voz roja a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla? Atrápenlo y quítele la máscara. Quiero saber a quién vamos a colgar mañana al amanecer en las almenas. Próspero estaba en la habitación azul cuando dijo esto. Su voz, fuerte y segura, resonó por todas las 7 estancias, pues la música se había detenido justo cuando él levantó la mano. El príncipe, rodeado por un grupo de cortesanos pálidos de miedo, observó cómo el intruso estaba ya muy cerca, caminando hacia él con un paso lento y seguro. Pero la apariencia aterradora de aquel enmascarado provocaba tal horror que nadie se atrevía a tocarlo. Así que pasó sin obstáculo a menos de 1 metro del príncipe. Mientras todos los presentes retrocedían asustados hacia las paredes, el intruso siguió avanzando con el mismo paso solemne. Pasó de la cámara azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la hora anaranjada, luego a la blanca y finalmente a la violeta, sin que nadie se animara a detenerlo. Pero entonces, el príncipe Próspero, lleno de ira y avergonzado por haber dudado un instante, corrió tras él pasando por las 6 recuadros. Nadie se atrevió a seguirlo, paralizados por el terror. Con un puñal en la mano, Próspero corrió hasta quedar a pocos pasos de la figura. Justo en ese momento, el enmascarado llegó al borde del aposento negro. Se detuvo y se volvió repentinamente para enfrentar al príncipe. Un grito agudo se escuchó en la habitación. El puñal cayó al suelo, brillando sobre la alfombra oscura, y Próspero cayó muerto. Llenos de desesperación y coraje, muchos de los invitados se lanzaron a capturar al misterioso intruso, pero al agarrarlo, retrocedieron horrorizados. La máscara y el sudario que habían tomado con sus manos no cubrían ningún cuerpo. No había nadie ahí. Entonces todos comprendieron que aquella figura no era un hombre, sino la propia muerte roja. Había entrado silenciosamente, igual que un ladrón que llega en plena noche. Uno por uno, los invitados comenzaron a caer muertos en las habitaciones de la fiesta, con el cuerpo marcado por la misma sangre que caracterizaba la peste. Cada uno murió tal como quedó en el momento de su caída, lleno de desesperación. El gran reloj de ébano dejó de sonar al mismo tiempo que murió el último de los celebrantes. Las luces de los trípodes se apagaron.
y con ello llegó la oscuridad total. Y así, la sombra, la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. Búhos nocturnos. Hemos llegado al final de esta historia donde ni los muros más fuertes pueden detener al destino. Si este relato te atrapó, no olvides dejar tu like, comentar qué parte te impactó más y suscribirte para más audiolibros nocturnos. En la próxima noche, otra sombra nos espera. Hasta entonces, mantente a salvo.